escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Permite que nosotros, Señor, podamos estar atentos, aplicados, Señor, comprendiendo. Y te pedimos por don Teo, que tú le des una bendición muy especial, Señor, que tú multipliques sus fuerzas, que en los tiempos de descanso él pueda descansar plenamente y que tu Santo Espíritu lo dirija en todo momento. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, sin más por el momento, los dejo con don Teo. ¿Puedo mover esto? Buenos días, hermanos. Hace unas 3 semanas un taxista me estaba llevando de una parte a otra y me dijo que yo hablaba como Robocop. Lo que yo no sabía era que el taxista tenía don de profeta y que por eso ahí estoy como Robocop. Buenos días, buenos días. Qué bueno ver aquí viejos amigos y algunos amigos que se están volviendo viejos. Excelente. Vamos a ver si después del algo todavía queda tanta gente que si no se desaniman. Bien, hermanos, el problema del Antiguo Testamento. Yo quisiera empezar hoy con 2 observaciones. La frase con que quiero empezar es una frase de un teólogo alemán
Gerhard Ebeling, es conocido como historiador de la Iglesia y es un hombre que es conocido especialmente como expositor de la teología y de la exégesis de Lutero. Y él tiene esta frase: la historia de la Iglesia es la historia de la interpretación de la Sagrada Escritura. Uno puede ver la historia de la Iglesia desde muchos puntos de vista, claro está. Y desde el siglo XIX se ha procurado enfatizar especialmente lo que son factores económicos, sociales, políticos, culturales, psicológicos dentro de la historia de la Iglesia. Pero la frase de Ebeling resalta algo central, especialmente para el creyente que se interesa en la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia es la historia de la interpretación de la Biblia. Y es una frase que conecta con un texto bíblico muy importante. Cuando nace la Iglesia en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, a raíz de la predicación de Pedro, o mejor a raíz de la nueva presencia del Espíritu Santo, se describe esta nueva Iglesia como aquellos que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Es decir, que la primera característica de esta nueva comunidad, la que las separa de cualquier otro grupo religioso, es la perseverancia, el mantenerse firmes en la enseñanza de los apóstoles. Los otros factores, la comunión, las comidas, oraciones, también se pueden encontrar en otras religiones, pero es la enseñanza apostólica la que hace que esta comunidad sea una comunidad cristiana. Pablo lo dice de otra manera en Efesios 2, versículos 19 y 20. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Cristo es la piedra angular. El fundamento son los apóstoles y profetas. Y una nota: los profetas, los que está hablando Pablo allí, obviamente son los profetas del Antiguo Testamento. Y lo digo porque Pablo deja muy claro que en el Nuevo Testamento los profetas están bajo la autoridad de la Iglesia y bajo la autoridad apostólica. Cualquier hombre que se piensa espiritual reconozca que lo que yo digo es palabra del Señor. ¿Sí? Los profetas son los profetas del Antiguo Testamento. La inmensa ventaja que tenemos hoy frente a aquellos primeros cristianos es que poseemos el registro de la enseñanza apostólica en los libros del Nuevo Testamento. La desventaja es que ya no podemos pedirle a uno de esos apóstoles que nos facilite un poco más de orientación sobre temas controvertidos, que nos escriba otra carta. Difícil eso. La cita de Pablo y los libros del Nuevo Testamento en general muestran también la importancia primordial del Antiguo Testamento, porque tanto Jesús como los apóstoles hacen referencia frecuente a los libros del Antiguo Testamento y les conceden una autoridad incuestionable. La famosa frase de 2 Timoteo 3:16 se dice del Antiguo Testamento: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Debo aclarar de que estoy usando aquí la nueva versión internacional para este seminario especial, porque por si de pronto les suena raro, ya en la iglesia donde asisto la están usando en la predicación y me está gustando mucho la nueva versión internacional. Tendremos oportunidad para mostrar algunas cositas también, pero para que se ubiquen. Los dos textos que citamos, Hechos 2:42, ellos se dedicaban, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, y Efesios 2:20, el fundamento de apóstoles y profetas,
afirman que la doctrina de apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, son esenciales, son fundamentales para la identidad de la Iglesia. La comunidad de la cual usted y yo formamos parte, esa comunidad es Iglesia solo en la medida que se mantiene firme, persevera en la doctrina apostólica. Y es en ese sentido que la frase que citamos al principio, la frase del señor Evelyn, tiene valor. La historia de la Iglesia es la historia de la interpretación bíblica. Porque la misma identidad de la Iglesia, como aquella comunidad que persevera en, que se mantiene firme en la doctrina apostólica, eso exige que reflexione sobre la Escritura, le obliga a cuestionar su vida y su proclamación a la luz de la palabra de Dios. Desde hace unos años, este servidor se ha metido en el estudio de la historia de la interpretación bíblica, de la exégesis. Quién sabe si algún día se va a publicar este estudio. Y es a partir de ese estudio que surge una segunda observación que sirve de punto de partida para las reflexiones en estos días. Ustedes recuerdan la cita de Pablo, 1 Corintios 1, 22 y 23, donde Pablo dice: los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Motivo de tropiezo, piedra de tropiezo, Cristo crucificado. Pero si uno mira la historia de la Iglesia después del tiempo apostólico, es decir, después del Nuevo Testamento, parece más acertado decir que la piedra de tropiezo, el escándalo, para usar la palabra griega que utiliza Pablo, no es tanto o no es solo el Cristo crucificado, sino que la piedra de tropiezo es el Antiguo Testamento. Tanto para el público no creyente, al cual se dirige la predicación y la evangelización cristiana, como para los mismos creyentes. Los gnósticos afirman que el Dios del Antiguo Testamento, aquel Dios que creó el universo material, el demiurgo, como ellos lo llaman, no es igual al Dios Padre de Jesucristo. Hay una diferencia entre el Dios creador y el Dios al cual proclama Jesús. Marción no es propiamente gnóstico, otro hereje del segundo siglo. Marción dice de que debemos depurar el Nuevo Testamento para eliminar todos los remanentes del Antiguo Testamento del judaísmo que se encuentran allí, y Marción termina aceptando solo el Evangelio de Lucas y las principales cartas de Pablo, y aún allí tiene que meter tijeras porque hay cosas que no le gustan, hay elementos judíos. Y aparte de lo que son movimientos herejes en la iglesia cristiana, los mismos judíos les están preguntando a los cristianos por qué es que ustedes aceptan el Antiguo Testamento como escritura inspirada, pero no cumplen con las demandas de la ley. En el IV siglo, un joven intelectual, nacido de padre romano pagano y una madre cristiana, rechaza la fe cristiana por causa del Antiguo Testamento. ¿Cómo mirar a Abraham, a David como ejemplos de la fe si la historia del Antiguo Testamento narra asuntos muy cuestionables de ambos? ¿Qué hacer con la poligamia practicada en el Antiguo Testamento si el Nuevo Testamento insiste en la monogamia? ¿Cómo reconciliar el Dios de las batallas del Antiguo Testamento, el Dios de ira que manda la destrucción de todos los habitantes de la tierra prometida, incluyendo mujeres, niños y ancianos? ¿Cómo reconciliar este Dios
con el Dios que predica Jesús, el Dios de amor, 1 Juan 4:8. Este joven intelectual procura primero encontrar respuestas en el maniqueísmo, otra herejía, no propiamente cristiana, pero tenía atractivo para muchos cristianos, y también en el neoplatonismo, hasta por fin encontrar el remedio para su repugnancia frente al Antiguo Testamento. El remedio es la interpretación alegórica. Ese joven, que se conoce hoy como Agustín de Hipona, llega a ser luego el padre de la iglesia más importante en la iglesia occidental. No piensen que la ofensa de la gente educada frente al Antiguo Testamento es cosa del mundo moderno. Forma parte de los ataques contra la fe cristiana desde los primeros siglos. Dos filósofos que atacan a la fe cristiana en esos primeros siglos, Celso y Porfirio, ambos se centran en el Antiguo Testamento. Y los cristianos responden con la interpretación alegórica del Antiguo Testamento. De la misma manera que los griegos, los filósofos griegos, habían recurrido a la interpretación alegórica para superar lo ofensivo, lo chocante en sus propios mitos griegos. Así ahora la iglesia cristiana echa mano de la alegoría para disminuir o eliminar la ofensa, el escándalo del Antiguo Testamento. Que conste que la interpretación alegórica trae otros beneficios también. Está bien que la epístola de los Hebreos nos diga que las leyes del Antiguo Testamento son tipos de la obra de Cristo, que el sistema sacrificial y ritual en la ley de Moisés es una preparación para el sacrificio perfecto final de Cristo, pero como ahora hemos de leer esos capítulos de Levítico, de Números, dentro del devocional diario. Fuera de ser una anticipación de la obra de Cristo, todavía puedo sacar algún alimento espiritual en mi lectura diaria. La interpretación alegórica me permite leer Levítico, leer los capítulos sobre la construcción del tabernáculo y sacar de allí mi alimento espiritual. Pero aparte de esta interpretación alegórica, se puede ver también otra tendencia en la historia de la iglesia cristiana. Y es la tendencia de adoptar prácticas en la teología y en la práctica cristianas directamente del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la primera de Pedro, la nueva comunidad cristiana es llamada un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2, 5 y 9. Pero en el Nuevo Testamento, esta comunidad no tiene sacerdotes. Se mencionan apóstoles, profetas, pastores, obispos, maestros, ancianos, diáconos, pero no hay ninguna referencia a sacerdotes. Sin embargo, la Iglesia va adoptando esta nomenclatura para los que pastorean en la Iglesia. Los curas de almas son sacerdotes. Incluso la imitación de la liturgia del Antiguo Testamento llega al punto en que se empieza a hablar de la Eucaristía, la Cena del Señor. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Se habla de esa Cena del Señor como un sacrificio. Los edificios que se construyen para las reuniones cristianas se van llamando templos. Y si se empieza a hablar de la Eucaristía como un sacrificio, y si tenemos aquí un edificio que se llama templo, no es raro que también haya altar dentro de esos templos. Durante los primeros 3 siglos de la nueva iglesia cristiana, los cristianos en el mundo gentil no tienen día de reposo. Se reúnen el primer día de la semana antes de ir al trabajo o después de salir del trabajo, después de concluir la jornada.
Solo en el IV siglo la situación cambia cuando Constantino decreta que el primer día de la semana ha de ser un día en que se cierran las cortes de justicia. De aquí en adelante, los cristianos toman el día de reposo del Antiguo Testamento como modelo del día domingo, aun si obviamente el culto dominical no tiene ninguna contraparte en el Antiguo Testamento. Su contraparte está más bien en la práctica de la sinagoga de los judíos. El día de reposo del Antiguo Testamento llega a ser el domingo ahora. El Nuevo Testamento nunca menciona la práctica del diezmo dentro de la nueva iglesia cristiana. Las palabras de Jesús sobre el tema se dirigen a los fariseos y escribas, que obviamente están bajo la ley de Moisés. Pero después del Nuevo Testamento, en la medida que crece la iglesia como institución con edificios y todo, se impone la práctica del diezmo, que se convierte en impuesto de la iglesia en la Edad Media. Y se puede ver esta adopción del Antiguo Testamento también en lo político. Cuando el emperador Constantino pone fin a la persecución de la iglesia, se identifica públicamente con la nueva religión. No faltan cristianos que lo ven a él como un nuevo Moisés. Desde la Edad Media hasta la Ilustración, la autoridad de monarcas cristianos se establece sobre el modelo de la monarquía del Antiguo Testamento. Estamos hablando de lo que llamamos la cristiandad, aquel periodo en la historia en que se considera que toda la sociedad es cristiana. Iglesia y sociedad civil corresponden perfectamente. Todo nuevo miembro de la iglesia, de la sociedad civil, es automáticamente bautizado como miembro de la iglesia. En Colombia esa cristiandad no es asunto de historia lejana, ¿no es cierto? Parece lógico usar los parámetros del Antiguo Testamento, una sociedad que en su totalidad le pertenece a Dios y se somete a su voluntad, para orientar esa sociedad cristiana. Los reformadores del siglo XVI procuran distinguir entre la iglesia y la sociedad civil. En la práctica, ellos continúan dentro de la perspectiva de la cristiandad. Al tiempo de la Reforma, solo los grupos radicales, los que comúnmente hemos llamado anabautistas, reflejan una práctica eclesiástica que se parece más al Nuevo que al Antiguo Testamento. En aquellos países donde los protestantes calvinistas se encontraron en la clandestinidad, sin reconocimiento legal, allí también rompieron con el esquema de la cristiandad, en Francia, en Escocia, entre otros. Una vez que lograban imponerse, como en Escocia, volvían al modelo de la cristiandad. Desde el final del siglo XVII, después de la Reforma Protestante, el Antiguo Testamento llega a ser polémico en un sentido muy diferente. Hay un nuevo problema que surge con el Antiguo Testamento a partir de autores como Baruch de Espinosa, Richard Simon, un francés. Empieza a coger vuelo la llamada crítica bíblica. De hecho, las preguntas y cuestionamientos que surgen no se limitan al Antiguo Testamento. Espinosa cuestiona tanto los milagros de Jesús como los milagros del Antiguo Testamento. Y los deístas ingleses cuestionan la credibilidad de los evangelistas como historiadores fidedignos, al tiempo que cuestionan si Moisés pudo haber escrito el Pentateuco. Pero la crítica bíblica se centra en primer lugar en el Antiguo Testamento, y las teorías más radicales se dan en el Antiguo Testamento. Por mucho tiempo vemos de que la Iglesia, los teólogos, se sienten y se muestran más tolerantes con los cuestionamientos que se hacen en el Antiguo Testamento, mucho más que con cuestionamientos en el Nuevo Testamento. No importa tanto si resulta de que el Señor Moisés nunca existió, si la historia de Israel, tal como queda registrada en el Antiguo Testamento, realmente es un invento del judaísmo exílico y posexílico, porque nuestra fe descansa en la vida y obra de Jesucristo. ¿Sí? Y aún con eso, ya al final del siglo XVIII, el filósofo Lessing
lleva esto a una conclusión más lejos, porque dice la historicidad del Nuevo Testamento no puede tener importancia clave para la fe cristiana, porque la fe cristiana ya estaba firmemente establecida antes de redactarse los documentos del Nuevo Testamento. Ni el Nuevo Testamento lo necesitamos. Vaya argumento. ¿Me equivoco o sigue siendo cierto que todavía en la actualidad se defiende la historicidad del Nuevo Testamento con mucho más energía que la historicidad del Antiguo Testamento? Les dejo la pregunta. Estas observaciones dejan claro que el problema del Antiguo Testamento no es uno solo, sino que se trata de un nudo de problemas diversos. Y esas observaciones indican que eso justifica un estudio del tema por parte de aquellos que queremos ser comunidad cristiana, una comunidad que se mantiene firme en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que procuramos hacer en estos días? Empiezo con la parte negativa, para decir lo que no pretendemos hacer en estos días. No es la intención resolver todas sus preguntas respecto a, por ejemplo, el por qué el Antiguo Testamento en las Biblias protestantes es diferente al Antiguo Testamento en las Biblias católicas. Si quieren hacer la pregunta, la ponen en un papelito y me lo pasan. Pero no está dentro de la agenda para esas charlas. Ni tampoco pretendemos estudiar todos los pasajes difíciles del Antiguo Testamento para responder preguntas sobre ¿quiénes eran los hijos de Dios en Génesis 6? ¿De dónde sacó Caín su esposa? ¿Fue Dios o fue Satanás quien llevó a David a pecar con lo del censo? Y muchas otras cosas. Otra vez, si tienen la pregunta, la ponen en el papelito y me lo pasan. No pretendemos ofrecer una historia completa de la interpretación del Antiguo Testamento. Apenas les abrimos el apetito. Tampoco nos ocupamos de la pregunta en cuanto a cómo predicar a partir del Antiguo Testamento. Hay un colega que está trabajando en este tema en el seminario. Espero que él esté compartiendo los resultados de su trabajo en un futuro no muy lejano. Lo que ofrecemos no es un curso de exégesis, cómo interpretar el Antiguo Testamento, aunque sí es bueno recordar ciertos principios básicos de la interpretación y ver cómo se aplican en nuestra lectura del Antiguo Testamento. Lo que esperamos hacer en estos días es enfocar un número limitado de temas y preguntas, algunos ya los hemos mencionado en lo dicho hasta ahora, que muestran la lucha que ha tenido la Iglesia cristiana a través de estos 2 milenios en su acercamiento al Antiguo Testamento. Es por la autoridad que reviste la palabra que nos corresponde preguntar si este o aquel acercamiento a la palabra, en este caso específicamente el Antiguo Testamento, es correcto o no. Pero también muchos de aquí somos o esperamos ser ministros y expositores de la palabra, con la responsabilidad de ser administradores fieles de los misterios de Dios. Como lo dijo un exalumno de esta institución, la meta es aprender a usar la Biblia en forma responsable. Y esto quiere decir que nuestro propósito en estas exposiciones es eminentemente práctico. Si usted ministra en la iglesia, tiene responsabilidades en cuanto a la exposición bíblica, el discipulado, el pastoreo, lo más seguro es que se ha encontrado con el problema del Antiguo Testamento. Cuando recitamos ahora la lista de preguntas y cuestionamientos, seguramente sintieron de alguna manera ya un eco. Sí, yo me he encontrado con eso. La necesidad de enfrentar el problema es práctico, pero las dificultades respecto al Antiguo Testamento no se resuelven con una o con varias fórmulas sencillas. No se puede hacer aquí lo que a veces hacen con un entrenamiento evangelístico. Bueno, y si te dice esto, entonces tú respondes con aquello. Y si trata de meter este problema en la conversación, tú puedes insistir en aquel otro enfoque. Eso no se puede. Y la razón por qué ese método no sirve es que el problema del Antiguo Testamento no está en la mente del otro, de la persona con quien hablamos, está en la mente nuestra. Este es uno de aquellos puntos en que nosotros mismos estamos llamados a la metanoia,
la palabra griega que se traduce arrepentimiento en el Nuevo Testamento, pero que significa literalmente cambio de mente. Estamos llamados al arrepentimiento y la renovación del entendimiento, una nueva forma de pensar. Por eso tenemos que preguntar, ¿de dónde vienen estos cuestionamientos, estas actitudes, estas presuposiciones? Una mejor comprensión nos permite luego llegar a una perspectiva nueva, diferente, más bíblica, ojalá. Entonces este estudio tiene el propósito muy ambicioso de servir de puente entre lo académico y lo práctico, entre el estudio y el ministerio. Eso significa que se procura poner la investigación al servicio del ministerio para así cumplir la meta de todo estudio de teología. Una facultad de teología sirve para formar los pastores y líderes de la iglesia. La reflexión teológica, el estudio de la palabra, existen para orientar a la iglesia, para ayudar a la iglesia a cumplir con su misión y seguir fiel a su identidad como aquellos que se mantienen firmes en la enseñanza apostólica. Ahí está el propósito de estas conferencias. Ayudar a aquellos que estamos en el ministerio, que nos dedicamos a la enseñanza e exposición de la palabra, a la orientación y al pastoreo de los creyentes. Y si en este proceso logramos en alguna medida que pierdan el miedo al Antiguo Testamento, hemos logrado mucho. Los temas que se quieren abordar en esos 4 días son los siguientes. Hoy profundizamos en preguntas respecto a la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y enfocamos el tema a partir del debate que se ha entablado en las últimas décadas en torno a la justificación en Pablo. Mañana hablamos de 2 acercamientos exegéticos que han marcado fuertemente nuestra manera de leer el Antiguo Testamento, la interpretación alegórica y el dispensacionalismo. El jueves procuramos enfocar unos temas específicos que muestran la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cómo debemos hablar de la santidad desde el Nuevo Testamento, cómo ha cambiado el lugar de la mujer entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y siento que ya se tocó el punto en los comentarios arriba, ¿qué pasa con el diezmo en el Nuevo Testamento? El día que hablamos de eso se hará una requisa en la puerta para asegurar que no traigan huevos y tomates podridos para tirar al expositor. Y el último día, el viernes, se habla de la crítica bíblica, los cuestionamientos que se han hecho a lo largo de varios siglos respecto a la historicidad de los relatos bíblicos, la autenticidad de los libros bíblicos y otras cosas por el estilo.